una de las cartas que hizo el apóstol Pablo en Hebreos, capítulo 10 y versículos del 5 al 7. Lo voy a buscar yo aquí en mi Biblia electrónica. El teléfono todavía. Hebreos, capítulo 10 y del 5 al 7. Dice así: por eso dice Cristo al entrar en el mundo: no has querido ofrenda ni sacrificio, sino que me has dotado de un cuerpo. Tampoco han sido de tu agrado los holocaustos y las víctimas expiatorias. Entonces dije: aquí vengo yo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en un título del libro. Bueno, ¿qué querrá decir esto? Si el ángel Gabriel fue enviado a este mundo para tomar sobre sí forma humana y enseñar del conocimiento de Dios, cuán ansiosamente, si eso nos pasara a cada uno de nosotros, escucharíamos las instrucciones, ¿no?, de lo que tuviera que decirnos. Supongamos que nos ofreciera un ejemplo perfecto de pureza y de santidad, y que simpatizara con nosotros a causa de nuestras tristezas, circunstancias, congojas o aflicciones, y que sufriera el castigo por nuestros pecados. Pero con cuánto deseo seguiríamos lo que él tuviera que decirnos si se nos apareciera el ángel así de repente. Si al regresar a tu casa, este ser celestial dejara tras de sí un libro con la historia de sus misiones, de sus revelaciones con respecto a la historia general, a tu propia historia, ¿con cuánta ansiedad lo abrirías? ¿Cómo nos esforzaríamos por obtener una copia y guardarla, custodiarla? Bueno, pero uno que sobrepasa todo lo que la imaginación puede ofrecer, vino del cielo a este mundo, declarando de sí mismo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo y el Padre somos uno. Escribió Juan el Evangelista, está en el capítulo 8. Y mientras Pablo contemplaba a Cristo, mientras tenía esta inspiración, pues con exclamación de admiración y sorpresa, creo yo, escribió lo siguiente a Timoteo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. He leído primera de Timoteo, también un poquito de Colosenses capítulo 1. La Biblia, que es la voz de Dios que nos habla como si lo más cerca que tenemos, como si estuviéramos escuchando a Dios directamente, si tuviéramos conciencia de esto, con cuánto fervor nos dejaríamos influir y nos dejaríamos mojar por sus preceptos. La lectura y la contemplación de las Escrituras serían consideradas de tanto valor, pues las palabras de Cristo son el pan de vida. Y al comer sus palabras, la comprensión de los discípulos se iba avivando. El discernimiento de estas verdades los hizo pasar de la oscuridad en la que ellos estaban, en la que muchas veces nosotros nos situamos, a esa brillantez del alba, a esa brillantez del mediodía, a esa luz que queremos que en cada una de nuestras vidas pues alumbre. Pues así debiera ser, y así se nos está prometido si estudiamos la palabra de Dios. Nuestra mente puede ser avivada y nuestra comprensión ampliada. Y quienes reciben, quienes asimilan la Escritura, haciendo que ella sea parte de la vida diaria de cada uno de nosotros, de cada atributo de carácter, se fortalece y va abriendo la conciencia de qué es lo que él necesita. Porque ella imparte vigor al alma, escribió una escritora, perfecciona la experiencia y trae gozo que sirve para siempre. Así que este era un poco el primer pensamiento y la primera lectura que ahora vamos a comentar, pero Julián, ponnos el cierre y vamos a ello. A ver qué nos parece esto de verdaderamente el valor de la palabra en este primer pensamiento de vacaciones, Esther, Richard. Realmente,
queda bonito, ¿no? Dicho así, escrito, ¿no? Pero vamos a coloquialmente traducirlo. Fíjate que antes de empezar ahí, voy a empezar por el ejemplo que has puesto. Si un ángel viniera y nos dijera, ¿verdad? Ahí está. Yo creo que es un pensamiento que mucha gente tiene. Si los ángeles vinieran y me dijeran, yo respondería, ¿verdad? Y yo creo que eso es una falsedad. ¿A ti no te gusta apoyarse? No, quiero decir, si ese hubiese sido el medio ideal, hubiese sido el método que hubiese elegido Dios. Pero si Dios no lo ha elegido, es que no es el medio ideal. La mejor forma de explicar, de compartir que la palabra de Dios es viva, que es capaz de cambiar, es a través de quienes somos pecadores, de quienes podemos decir, yo era así y la palabra de Dios me ha cambiado. Solemos pensar que si viniera un ángel, todos le vamos a hacer caso, ¿verdad? Y decimos, cada vez que se apareció un ángel, con Jacob, con María, obedecieron. Es verdad. Pero se nos olvida Balaán. ¿Os acordáis? Por el camino, en que se le presentó un ángel, que la burra se echaba para un lado y le pegaba, y el ángel le dijo, no maldigas, Israel. Uh-huh. ¿Qué hizo Balaán? Aún así, se fue a ver si podía maldecir, no pudo, pero desobedeció. Eso de que si un ángel me habla yo voy a cambiar de actitud, no es verdad. Tú cambias de actitud conforme tu sinceridad es capaz de hacer que la palabra de Dios, esa palabra viva, sea capaz de transformarte. Y vuelvo a insistir, el mejor medio es cuando uno se encuentra con alguien que dice, mira, yo tenía estos problemas, yo ahora sí, y Dios me ha cambiado. Cuando tú ves que de algo rastrero, imperfecto, como puedo ser yo, Dios puede hacer algo, ese es el mejor testimonio. Y eso es lo que Dios ha utilizado para compartir esa palabra. Entonces, como primera idea, antes de entrar en la eficacia de la palabra, que se nos quite de la mente la idea de que si los ángeles vinieran a predicar, todo sería mucho mejor. No, el mejor método lo eligió ya Dios y nos puso a nosotros, porque nosotros somos el testimonio vivo de que su palabra es una realidad. Esther, ¿cuál es tu opinión? Pues partiendo de lo que acaba de decir Richard, sí, pero quizás con algún matiz también, ¿no? Es decir, dice el contexto que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Es decir, no está a nuestro alcance saber efectivamente cuáles son los métodos que Dios utiliza para evangelizar a los demás. A lo mejor la cuestión tiene que ser personalizar el asunto, ¿no? Cuando estaba escuchando esto, porque fue lo primero que me impactó también, ¿no? Si se te apareciera el ángel Gabriel y tal, ¿qué pasaría, no? ¿Y qué le dirías a lo mejor? ¿O cómo le escucharías, no? Uh-huh. ¿Te sentarías tranquilamente? Luego, justo yo después escribí, tendríamos que hacer del libro de instrucciones llamado Biblia o Palabra de Dios algo personal, algo para ti, algo tuyo. En cualquiera de los casos, el ángel que viniera a vernos a cada uno de nosotros nos daría un mensaje personal, no sería el mismo mensaje para todos. Yo creo que a veces parte del problema está aquí, que nos dedicamos a lanzar textos bíblicos o nos dedicamos a utilizar textos bíblicos como punto de apoyo, ¿no?, para lo que vamos a decir, pero no acabamos de personalizar el mensaje, de hacerlo nuestro. El mensaje tiene que ser mío y a partir de ahí, como el único que me conoce realmente es Dios, Él sabe cómo hablarme y por qué medios hablarme, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me va a utilizar a mí? La verdad es que no lo sé. A veces lo voy descubriendo sobre el camino. ¿Cómo nos está utilizando a todos? ¿De qué forma nos puede entrar a cada uno? Ni idea. Es decir, de mi idea, aunque vamos teniendo matices, pero no sabemos en realidad, ¿verdad?, cuáles son los medios que Él utiliza. Yo estoy absolutamente convencida de que el ministerio de los ángeles todavía se nos escapa, ¿no? Y con seguridad está muy, muy entre nosotros. Lo dice la palabra de Dios, ¿no? Sin saberlo, a lo mejor hasta hemos hablado con ellos y les hemos hospedado. No lo sabemos. Pero a partir de ahí, ¿verdad?, ¿hasta dónde llegará? ¿Qué medios tendrá que utilizar? ¿Cuánto nos podemos equivocar a veces al pensar que el mismo sistema funciona para todos? ¿No? A partir de ahí, no sé. Mi primera idea es personalizar esto un poco. Qué interesante lo que estás diciendo, porque es verdad, el ángel Gabriel, dice que es el mismo ser que se le aparece a María para decirle, bienaventurada eres, vas a tener, has sido elegida para ser la madre terrenal de Jesús, es el mismo ángel que varios siglos antes se le aparece a Daniel. Dice, yo soy Gabriel, eres muy amado, hemos venido aquí porque tu ruego y tu preocupación ha sido escuchada en el cielo. Es lo que tú dices, si se nos apareciera.
Es muy curioso que lo primero que siempre cuando Dios aparece, cuando un ángel aparece a algún ser humano y está registrado en la Biblia, lo primero siempre, se dice, no tengas miedo, no te asustes. Lo digo porque Dios siempre tiene mucho cuidado de que no salgamos corriendo, porque tiene que ser algo vamos, impactante, ¿no? De dejarte y tranquilo, muchacho, tranquilo, a ver, piensa un poco, sí, me estás viendo, no te asustes, ¿no? Porque es verdad que nosotros enseguida tenemos miedo, somos muy miedosos en general, nos asusta todo en la vida y vamos protegiéndonos. Dios no quiere que tengamos miedo. Ya no solo eso, es que la diferencia entre un ser puro y santo y nosotros es abismal. Entonces, de inicio, cuando se encontraron con esos ángeles de luz que reflejan la gloria de Dios, lo primero que hacemos es cubrirnos y espantarnos. Claro. Luego, lo que yo quería poner en valor también, un poco lo que estáis diciendo, es que siempre estos ángeles o estas personas siempre dirigen el foco hacia Dios. O sea, no dicen, mírame a mí, que vengo aquí y tienes que hacer esto porque yo te lo digo, o fíjate, ¿no? Tú hazme caso a mí, ¿no? Jamás. Siempre los ángeles siempre son un medio, no un fin, un medio para decir, mira, tienes que tu mirada hacia Dios. O sabéis, ¿no?, que muchas veces se arrodillaban delante de ellos porque debe ser tan impactante que uno tenía sensaciones, me arrodillo, lo que tú me digas, ¿no? Y siempre, no te arrodilles, yo no soy más que tú, ¿no? Fijaos como hasta qué punto son de cuidadosos, ¿no? Entonces, cuando, lo que tú decías, Richard, si tenemos esa vislumbre de que Dios nos habla, ya sea por ángeles o a través de la palabra, que la tenemos accesible, ¿cuál sería nuestra actitud frente a ella? Nos podemos poner muy sabios, nos podemos poner distantes, no merezco, o hacia dónde tenemos que mirar. Yo creo que tenemos que ir, es un medio, la palabra de Dios es un medio para enfocarnos al fin, que es conectarnos de nuevo con Dios. Fíjate, yo cojo una idea de Esther, es de hacerlo más personal, y lo uno con eso que estás diciendo. La Biblia como libro no tiene poder, ¿vale? Los hogares de los españoles están llenos de Biblias y la Biblia, por tenerla puesta en tu armario, no hace nada. Y la iglesia está llena de sabios, también, de sabios biblistas que vamos dando bibliazos a la gente, ¿no? Hace falta que la Biblia, para que tenga su utilidad, para que se pueda desarrollar, sea algo personal, que es lo que decía Esther. Tengo que hacerla mía. Para entender el poder que tiene la Biblia, yo me voy a Jesús, ¿verdad? En Jesús la gente reconocía que había diferencia. ¿Por qué había diferencia? Porque él hacía personal, propio, él era coherente con lo que expresa la Biblia, ¿verdad? No había diferencia entre lo que digo y lo que hago, entre lo que los bibliazos que suelto o las lecciones que doy a los demás y lo que vivo en mi vida. No existía esa diferencia. En Jesús había coherencia, y esa coherencia atraía a las personas y hacía que su mensaje fuese eficaz. Yo quiero que la Biblia sea eficaz, en primer lugar, en mi vida, porque de nada me sirve ir dando bibliazos a los demás si mi vida es un desastre. Tengo que hacerla personal. Tengo que ser, pues es el libro de salvación que yo necesito. Tengo que estudiarla, tengo que leerla, tengo que disfrutarla, tengo que aceptar lo que ahí viene, que esa yo creo que es parte de nuestros problemas, que es, yo no vengo a darle lecciones a Dios, sino a escuchar las lecciones que Él me viene a dar a mí, y a decir, vale, tú eres mi Señor, y yo me pongo en tus manos, haz conmigo lo que quieras, porque sé que lo mejor para mí es lo que tú me estás diciendo. Entonces, cuando yo hago de la palabra de Dios ese objeto personal y hago caso al autor, entonces empieza a ser eficaz. Mientras tanto, yo por tener la Biblia en mi casa, yo por venir los sábados aquí con la Biblia bajo el brazo, yo creo que produzco todo lo contrario. O sea, si no hay coherencia en mi vida, no compartiré a Jesús, sino que la gente me verá
como veían a los fariseos, como veían a los sacerdotes, como alguien que es un hipócrita, un incoherente, y produciré, como habéis visto cuando uno echa el aceite en el agua, que se repele, pues produciré en mi mensaje eso, porque si yo voy diciendo a la gente lo amoroso que es Dios y el mensaje de amor de Dios, y en mi vida soy un cactus con piernas, soy alguien que hiere a las personas cuando se acerca a ellas, ¿de verdad que creéis que ese mensaje llegará a algún sitio? No, al revés, lo que haré será decir a la gente, todo esto es mentira, y dice la Biblia, y le hacemos a él mentiroso. Entonces, para que la Biblia sea eficaz, para que la palabra de Dios pueda ser útil, yo tengo que ser coherente y tengo que dedicar tiempo a aprender lo que Dios ha venido a enseñarme. Y quitar mi sabiduría, que hablabas de los sabios de las iglesias, quitar mi sabiduría, que es cero, para permitir que sea él el que me dé lecciones. Por eso la última pregunta se la voy a hacer a Esther, para que ella me comente esta versión de este versículo del propio Jesús que dijo en Mateo, lo religió Mateo capítulo 4, donde dice, Jesús le dice a Satanás, escrito está, a la Biblia solo adorarás y a ella solo servirás. Porque hay muchos cristianos, ¿no?, que adoran su Biblia, su conocimiento, su escrito está, y mi propio, ¿no?, que al final es, mírame a mí, ¿no?, hazme caso a mí, que yo soy muy listo, ¿no?, y sé cómo lo que Dios está pensando. El problema, si llegáramos incluso a decir que eso puede ser cierto en parte, cuidado, estoy haciendo una argumentación. Claro, depende de lo que estés leyendo y depende de cómo estés traduciendo también lo que lees. ¿Recordáis aquella pregunta bíblica tan interesante? ¿Entiendes lo que lees? Sí, ¿entendéis lo que leéis? Sí. Bueno, muchas veces no lo entendemos. Y el hecho de que leamos la Biblia no quiere decir que la entendamos. El hecho de que leamos la Biblia y nos aprendamos de memoria los versículos no quiere decir, efectivamente, que eso esté provocando, como acaba de decir Richard, un cambio en nuestra vida, ¿no? A veces decimos un versículo y operamos de una forma completamente distinta, ¿no? Y me lleva un poco a la línea de volver al principio en el tema de la personalización. Y lo digo por lo siguiente. Evidentemente, hay que adorar solo a Dios. Lo dijo el propio Jesús, y era Jesús, ¿de acuerdo? Sí. Y sin entrar en complicadas cuestiones teológicas, si él lo dijo, está claro, no hay que dudar, y él dijo, hay que adorar a Dios. Y cuidado, no me tientes, que me estás tentando y esto no debe funcionar así, ¿no? Entonces, en esa línea, cuidado con lo que hacemos, y cuidado a veces con cómo vendemos efectivamente la Biblia, y cómo a lo mejor desviamos el punto de la adoración, ¿sí? Porque fíjate, y esto lo hilamos también con lo que vamos a estudiar ahora en la escuela sabática, el propio Jesús es mucho más respetuoso que nosotros. Cuando pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Ah? Yo a lo mejor haría una paráfrasis de esa pregunta que luego estudiaremos, ¿no?, en la escuela sabática. ¿Qué es lo que necesitas? Te pregunta Jesús. ¿Qué es lo que necesitas en un mundo lleno de malas noticias? En un mundo lleno de noticias horribles, en un mundo lleno de titulares de periódicos que nos invitan a no leer periódicos, y a apagar la televisión y a dejar de escucharlo todo porque es horrible lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que necesitas? Si esa palabra de Dios no te trae luz, todo lo vas antes de la luz y la oscuridad, entonces no te estás sirviendo de nada, no has abierto el libro correcto, o si lo has abierto, le has puesto algo encima. Pero, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que realmente necesita tu vida? Eso es lo que te pregunta Jesús, es lo que te pregunta Dios. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que realmente echas en falta en esta vida? ¿A dónde te va a llevar este? Pues tienes que empezar por adorarme, tienes que empezar por abrir esa Biblia buscando lo que yo te quiero contar, tienes efectivamente que hacer tuyo el mensaje, tienes que hacer tuyo ese versículo. No sirve de nada que lo recites si al final no te sirve para nada. Pero si el abrir la Biblia no nos lleva a la correcta adoración, algo estamos haciendo mal. Y si la estamos abriendo y no está cambiando nuestra vida, efectivamente algo también estamos haciendo mal. Pues lo he dicho yo mal, porque tenía razón Esther, lo ha cuadrado todo. Jesús no dijo a la Biblia y a tu conocimiento adorarás, sino todo lo contrario. Dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Ese es el fin de todo esto. ¿Que por qué no lo dijo? Pues vamos a seguir descubriendo cosas. Si os parece, dejamos aquí un punto y aparte y vamos a seguir elaborando esta idea y reflexionando en nuestra escuela de Biblia, porque vamos a seguir estudiando el libro de Marcos. Pero vamos a levantarnos, tiramos las piernas, bebemos algo y enseguida estamos aquí 2 o 3 minutitos.